Santo Evangelio que hemos apenas escuchado el día de hoy. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Pues eso es un motivo inmenso de alegría. Dios viene a iluminar mi vida, Dios viene a iluminarme los ojos del alma, Dios viene a iluminar mi caminar. Escuchamos un pasaje que nos manifiesta la potencia de Dios, el poder de Dios que viene a nosotros, pues no solamente nos viene a ofrecer su corazón santísimo, sino también viene a sanarnos de nuestra ceguera, porque los ojos del alma son los únicos que pueden ver la realidad de Dios. Y hoy escuchamos, pues, un pasaje en el que se nos manifiesta la potencia de Dios. Y una de las formas en cómo se revela el poder que tiene Dios sobre esta tierra, sobre los hombres y sobre el enemigo, es la liberación de la ceguera. Porque la ceguera puede ser comprendida en un plano humano, pero también puede ser comprendida en un plano sobrehumano. En un plano humano, evidentemente, aquellas personas que no pueden ver, que sus ojos no les dan para más y no pueden percibir las imágenes que hay frente de ellos. Pero también hay una ceguera donde Dios nos invita a ponernos en sus manos para que Él nos sane, para que Él nos libere de esa ceguera que es la más peligrosa, incluso que la ceguera de los ojos, que es la ceguera del alma, aquella que no nos deja ver la realidad de Dios, aquella que nos impide apreciar y comprender la promesa que Dios hace al ofrecernos la vida de su reino. Es la curación de la ceguera del corazón, la que ocupa un lugar especial, un lugar real y también un lugar simbólico en las obras de Jesús. Un pasaje muy similar, si ustedes recordarán, un pasaje muy parecido al ciego de Jericó, pero ahora son dos. Ya lo meditábamos cuando meditábamos el pasaje del ciego de Jericó. Era uno, pero podían ser dos, podían ser 10, pero no todos están abiertos al paso de Cristo por esta vida. En este pasaje son dos los ciegos los que escucharon el paso de Jesús. Y aquí tiene una connotación particular. A pesar de que eran ciegos, a pesar de que no podían ver con sus ojos, se dispusieron a caminar con Cristo. Se dispusieron a seguirle, no como muchos de nosotros que decimos: Señor, si quieres que yo te siga, primero sáname. Si quieres que yo te siga, primero instrúyeme. Si quieres que yo te siga, primero restáurame. Ellos con mucha humildad, a pesar de que no podían ver, a pesar de que no sabían por dónde andaban, por su carente vista, siguen a Jesús. Sin vista, siguen a Jesús. Y detrás de Jesús le gritan: Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Fíjense pues, cuánta fe y cuánta confianza tenían aquellos que no podían ver, que a pesar de su falta de capacidad de visión, caminan detrás de Jesús. No puedo ver, pero confío que Jesús me hará ver. No dejará que mi pie tropiece la piedra. A pesar de su condición de ceguera, han percibido el paso de Dios por nuestro mundo. Han percibido el paso de la gracia de Dios y no se han quedado pasivos, sino que se han levantado y se han dispuesto a seguirle. Ese es un ejemplo que la palabra de Dios nos quiere proponer para nuestra propia vida cristiana. ¿Cuál es tu actitud ante el paso de Dios por tu vida? ¿Te levantas y lo sigues? ¿Dejas todo para ir en pos del Maestro? ¿O prefieres quedarte en la orilla del camino, clamando que venga a ti? Los dos ciegos no pueden ver, pero es la fe
la que los mueve y su sanación es concedida gracias a su fe. Pero cuidado, a veces habrá fe que no sea correspondida por la gracia y por el querer de Dios. En este evangelio nosotros podemos apreciar cómo por su fe Jesús los sanó. Cuando les dice que se haga en ustedes conforme a su fe. Como tienen fe, por esa fe que tienen, serán sanados. Y yo digo, cuidado, porque no siempre sucede así. Hay gente que me dice, Padre, yo tengo mucha fe. ¿Y por qué Dios no me oye? Cuidado, porque a veces el querer que tú tienes no es el querer que tiene la voluntad de Dios. Y cuando el querer que tú tienes no es conforme a la voluntad de Dios, por mucha fe que tú tengas, Dios no te puede conceder algo que vaya en contra de ti, que vaya en contra de tu naturaleza. Y la prueba nos la dio el mismo Jesús. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús estaba en el Getsemaní, lleno de fe? Le dice al Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregunta, ¿Jesús apartó el cáliz? ¿Dios apartó el cáliz de Jesús? ¿Y era Jesús quien se lo pedía? Señor, aparta de mí este cáliz. ¿Y Jesús tenía fe? Mucha. ¿Y Dios le apartó el cáliz? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús padeciera, muriera y resucitara. Pero muchas veces le pedimos con fe y Dios no nos lo concede. Posiblemente cuando le pidamos algo no sea conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que acoger la voluntad de Dios como Dios quiera que su voluntad se haga efectiva en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fe va más allá, y esto es algo muy importante que nos debe de ayudar a crecer en nuestra vida cristiana. La fe va más allá de obtener cosas de Dios. La fe va más allá de ver en Dios solamente un dador de bienes materiales o espirituales. La fe es ante todo la confianza. La confianza en que Dios me dará lo que mejor me conviene. Es que yo le he pedido a Dios que me quite esta enfermedad y no me la quita. Tú confía en Dios. Tú confía en Dios que te dará lo que mejor te conviene. Pidamos al Señor que nos permita vivir la fe auténtica, donde nosotros no miremos a Dios solamente para que nos dé, donde nosotros miremos a Dios para recibirlo a Él, para recibir su sacratísimo corazón, para unirnos a Él, para unirnos a la persona de Cristo. ¿Qué puede ser más importante en nuestra vida? ¿Recibir los bienes de Dios o recibir al Dios que nos da los bienes? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Estar unidos al Dios que envió nuestro Padre en la persona de Jesucristo o estar unidos a los bienes que Dios nos envió? Pues creo que la respuesta es evidente. Más que los beneficios que podemos obtener de Dios, el prodigio se realiza cuando nosotros nos decidimos unir a Dios. Más que los beneficios que se pueden obtener de Él, es más saludable a nuestra vida unirnos a Él, unirnos a su sacratísimo corazón. Porque miren, la fe no es tanto la búsqueda de una verdad. La fe no es la búsqueda de bienes.
La fe es la confianza en una persona, en la persona de Cristo, en la persona de su sacratísimo corazón. Porque cuando recibimos a Cristo, nuestra vida cambia. Cuando recibimos a Cristo, nuestra vida se vuelca en un sentido nuevo. Cuando recibimos a Cristo, nuestra vida adquiere una dimensión diferente a la vida terrena que ya tenemos. Y eso es lo que verdaderamente vale la pena en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Que venga Jesús a mi vida, porque yo sé que si Él está en mi vida, le va a dar una dimensión diversa a mi propia existencia. Va a orientar mi camino de una manera diferente. Y entonces mi vida, como lo veíamos ayer, el que construye sobre roca firme es porque prolonga en su vida la voluntad de Dios. Si yo recibo a Dios en mi vida, entonces mi vida será vivida para prolongar las obras de Dios aquí en la tierra y para construir su reino. Bendito sea Dios que me permita ser su instrumento para que su voluntad se haga en mí y yo sea artífice de esa prolongación del querer de Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que ayer dijimos, no basta decir Señor, Señor, sino cumplir su voluntad? Pues eso fue lo que hicieron los ciegos. Dijeron, Señor, Señor, cúranos de nuestra ceguera, pero ya lo estaban siguiendo, pero ya lo habían recibido en su corazón, pero ya se querían unir al corazón de Cristo. La última prueba es cuando Jesús al final de la narración les dice, y parece que es la primera vez que lo dice en el Evangelio, que nadie lo sepa, no se lo digan a nadie. Puede ser una prueba, fíjense, porque ayer también lo decíamos con la divina providencia. ¿Tú quieres que Dios te dé bienes? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que Dios te dé bienes? Y respondíamos después de la meditación, para hacer su voluntad. Yo quiero que Dios me tenga bien, porque de esa manera puedo cumplir mejor su voluntad. Los ciegos fueron sanados, y una vez que fueron sanados, la voluntad de Dios fue, no se lo digan a nadie. ¿Y cuántas veces nosotros cuando recibimos un favor de Dios, cuando recibimos la sanación de Dios, cuando recibimos el bien que le pedimos a Dios, lo que menos nos interesa es cumplir la voluntad de Dios? Cuidado. Cuidado, porque ese no es el sentido de nuestra fe. Si Dios nos ayuda, si Dios nos restaura, si Dios nos abre los ojos del alma, ¿por qué creen ustedes que sea? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Cuando me ayuda, cuando me ilumina, cuando derrama su gracia sobre mí, pues pidámosle al Señor, aquel que me amó y se entregó por mí, que nos enseñe ahora en este tiempo de Adviento a prepararnos para recibir su sacratísimo corazón, el amor infinito y personal que viene a nosotros en su sagrado corazón. El corazón de Dios y las entrañas de Dios es una misma cosa. Tenemos inscrito nuestro nombre en su corazón de Cristo, en las entrañas de Dios. Por eso, la mejor forma de prepararnos es decirle al Señor, Señor, lléname de ti, lléname de tu amor. Haz mi corazón semejante al tuyo, porque si mi corazón es semejante al tuyo, con el corazón que tú me has moldeado, con ese corazón seguramente podré recibirte a ti. Que así sea.